Bienvenidos sean de nuevo guerreros y guerreras de Gaia. El día de hoy traigo una super entrevista con Danja Dusa. Ya la conocen, ya hemos hecho un par de videos anteriormente, un par de pláticas. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema súper interesante. ¿Cómo estás, Danja? Cuéntame. Bien, Alex, súper bien, aquí contenta y también aprovecho de saludar a todas las personas que nos están viendo, tanto de tu canal como de mi canal, así que un abrazo grande y bienvenidos a esta plática. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Todo bien? ¿Todo en equilibrio? Todo bien, haciendo muchas cosas y también dándole vuelta un poco al tema que traemos hoy día, que tú me comentabas que tienes algunas nociones de lo que vamos a conversar. Sí. De hecho, bueno, pues para todo nuestro público, el día de hoy vamos a platicar acerca del tema de la telepatía. Un tema que, a decir verdad, es muy fascinante, es muy interesante. Ha habido muchísima investigación, ha habido mucha información que ya se está revelando sobre este tema. ¿Cómo tú, Danja, has percibido la telepatía? ¿Qué piensas de este tema? ¿Cómo podrías expresarte acerca de esto? Respecto a la telepatía, no manejo mucha información formal, sino que con respecto a mi experiencia, sí estuve buscando un poco algo que diga más o menos alguna opinión como científica, pero me he dado cuenta que están apareciendo como muchos estudios, pero es como un poco difícil medir algo de acuerdo al método científico, algo que sea empírico, observable, con los 5 sentidos que tenemos aquí, es como difícil poder demostrar que la telepatía sí existe, y yo creo que todo tiene que ver con algo energético, que tiene que ver con el campo energético y con las frecuencias vibratorias, que ya sería un campo más de la física. Estoy totalmente de acuerdo contigo en este aspecto de que la telepatía ha sido algo que muchos a lo largo de la historia se ha hablado de este tema, ¿verdad? De la comunicación, de la conexión entre las personas, y no solamente entre las personas, ¿no? Sino también entre animales y personas, entre incluso seres dimensionales, ¿no? Pero bueno, ya iremos platicando poco a poco. Yo, por ejemplo, en mi caso, he tratado de analizar la telepatía también con base a qué dice la ciencia, ¿no? ¿Qué dice la metafísica? ¿Qué dicen todos estos campos? Y a decir verdad es que, pues, la sociedad de hoy en día consideran que este tipo de planteamientos o de actividades son pseudociencia, ¿no? Son pseudocientíficos. Pero ahí tenemos, en la Guerra Fría, todas las investigaciones que hizo el gobierno soviético, ¿no? Sobre la mente, sobre la conciencia. Me gustaría que fuéramos a una definición a qué es la telepatía para nosotros. Mira, la telepatía en general suele confundirse un poco con otros poderes psíquicos, por llamarlo de alguna forma, pero yo creo que es como la transmisión de un mensaje en donde hay una persona o hay dos personas que reciben el mismo mensaje. Básicamente es eso, de una manera en que no intervienen los 5 sentidos convencionales. Para mí eso es, perfecto. Y con todo puede ser, hasta con las plantas. Nos damos cuenta que este tema principalmente lo abordamos desde la comunicación, ¿no? La comunicación que hay entre un emisor y un transmisor, por ejemplo, ¿no? Que en este caso pues pueden ser personas, plantas, animales. Cuando nosotros pensamos en telepatía, pues automáticamente se nos viene a la cabeza esta escena de nosotros hablándole por la mente a alguien más, ¿no? O transmitiendo un mensaje, transmitiendo incluso una emoción, ¿no? Porque a decir verdad, por ejemplo, yo recuerdo que cuando apenas empezaba a escuchar de la telepatía, dije, bueno, ¿qué es? Tele, que proviene del griego, ¿no? Tele, lejos, y patein, que es experimentar. Me doy cuenta que la definición es algo así como experimentar a lejanía. Estoy completamente seguro que tanto el público que nos está mirando, tanto tú, Danja, has tenido experiencias con este fenómeno de alguna emoción, algún presentimiento. ¿Podrías contarnos alguna situación que hayas vivido con este hecho, este fenómeno? Me han pasado muchas situaciones, muchos cuestionamientos también de cómo funciona esto. Me ha pasado estando con personas en un mismo espacio físico, en donde antes de hacer una transmisión telepática, en esa situación específica se nos hizo un trabajo energético. Todos pasamos por horas de una preparación de energía, escuchando audios, con aromas, haciendo el mismo tipo de meditación. En esa ocasión nos hicieron un ritual de iniciación para poder hacer lectura de los registros akásicos. Y después de eso vino un momento en que estábamos 4 personas y yo hice una consulta que fue acerca de mi vida en particular, y todos entramos en un momento de trance.
Y algunos de los que estaban ahí usaron distintas habilidades. Por ejemplo, había una persona que él era medium y él, a través de la visión, o sea, él veía algo, el mensaje que recibía de manera visual, e inmediatamente lo iba dibujando. Otras personas lo escuchaban de una forma auditiva y otros lo sentían en el corazón como una emoción. En mi caso yo vi las imágenes porque soy muy visual. Entonces, en ese momento hay científicos que dicen de que hay una transmisión neuroquímica que algunas personas la pueden percibir y le pueden dar una interpretación. Pero sí, en ese momento, a pesar de que las 4 personas vimos lo mismo, una vez me ocurrió algo muy curioso, que fue una persona de la India que me contactó por Facebook sin conocerme y me dijo que él en un sueño me había visto en el astral y me vio de una forma simbólica, entonces tomó contacto conmigo por Facebook hasta que me encontró. Entonces yo estaba totalmente desconcertada porque no sabía quién era y me dijo, tú eres intuitiva, y en esos años yo no sabía nada de eso y yo dije, bueno, yo creo que sí, entendiendo que era una intuición innata que tenemos todos los seres humanos. Y me dijo, entonces dime cómo ando vestido. Y yo cerré mis ojos para probar y veo a esta persona. Primero me metí a Facebook y dije, tal vez si veo la foto puedo saber cómo es él. Y cuando vi la foto era una persona morena muy delgada, pero cuando cerré mis ojos vi una persona más bien rellenita, con mucha musculatura, el diseño de su camisa, su pelo porque era calvo y con una pancita. Entonces yo le dije, te vi de tal forma, con una camisa en rosa, etc. Y él se puso a reír y me envió una foto y él andaba vestido tal cual. Entonces yo trato de explicármelo de que estamos de alguna forma conectados a una red como de Wi-Fi. Porque si él está en la India, ¿cómo llega con esa rapidez el mensaje a una distancia geográfica tan larga y la visión fue automática? Entonces es como conectarse a la Wi-Fi y la información te llega así de rápido. Pero mi sensación en ese momento fue, porque me metí en un estado de trance, fue como que me salí del cuerpo rápidamente, estuve como frente a él, le tomé la foto y volví. Pero eso fue en fracción de segundos que desde este plano es difícil de explicar a menos de que nos vayamos a otro plano dimensional, me imagino yo. Está la duda si nuestra conciencia realmente viaja o el cuerpo energético o simplemente entra como una transmisión a través de algún radar que tenemos, que podría ser también la glándula pineal. Efectivamente, cómo se mueve la telepatía, cómo se da este proceso, ¿no? Es la gran incógnita, pero al mismo tiempo, a pesar de que tengamos mucha incógnita, a pesar de que tengamos nuestras dudas, al final lo que vivimos, lo que experimentamos, y en este caso lo que experimentaste, fue una demostración total de cómo la telepatía se puede dar en las personas. Como lo que comentas, es como quizás un campo de información, una zona Wi-Fi, como lo que hablan de los registros akáshicos, que es básicamente como este campo de información que hay, al cual podemos acceder de manera colectiva, ¿no? Es verdad esto que comentas de que hubo una preparación, se llevó al cuerpo, a la mente, a un estado específico de la conciencia. De alguna manera esta información, a pesar de que esta persona estuviera en la India, te llega esta imagen, ¿no? De cómo venía vestido. Esto me recuerda a... Esto es algo que me ha pasado alguna vez. Me despierto muy temprano en la mañana, voy a ir a clases, por ejemplo, y pienso, no sé por qué, pero quizás mi profesor hoy se vista de azul. Y simplemente pienso en eso, ¿no? Llego a la clase y me doy cuenta que mi profesor trae una camisa azul, ¿no? Vaya, me llama la atención, porque me doy cuenta que hay muchas personas que han experimentado situaciones similares, como por ejemplo lo del teléfono. No sé si alguna vez te ha pasado que piensas en alguien y te llama en ese momento, o quizás le vas a escribir a alguien y te escribe esa persona primero. ¿Te ha pasado algo así, Danja, alguna vez? Sí, de hecho, eso fue tan reiterativo que en un momento traté de hacerlo intencionalmente. Que había una persona con la que no me comunicaba por mucho tiempo y como que tenía un poco de nostalgia. Y otra vez entré en un estado de conciencia, que eso es como un poquito una recomendación que podría dar más adelante a las personas, y tú también de tus recomendaciones o tus prácticas, que entré en un estado alterado de conciencia y por visualización
traté de dirigirme hacia dónde estaba esa persona para poder sentir y saber cómo estaba esta persona. Y hace más de un año que no conversábamos y justamente pasaron como 30 minutos y me escribí. Esta persona estaba en otro país muy lejos y en ese momento esta persona estaba soñando y dijo que estaba soñando conmigo. Después entendí o me dijeron de que uno entra como una especie de campo mórfico de la persona, es como un campo energético que tiene cada uno y que algunos le llaman espacio vital. Y eso, y me gustaría saber, Alex, si tú tienes alguna experiencia o manejas un poco de información con respecto a qué puede pasar en estas situaciones donde hay este intercambio comunicativo. Claro, Danja, esta experiencia que me comentas, me doy cuenta que de por medio hay una emoción. Es como, por ejemplo, lo hemos llamado tal vez intención. Tal vez al tener una intención de querer conectar con alguien, de querer vincularnos, no físicamente, no verbalmente, pero sí energéticamente. Y cabe mencionar que, pues sí, efectivamente la conciencia, Danja, es algo que actualmente ya se empieza a estudiar, ¿no? Ya se empieza a hacer la ciencia de la conciencia. Pero a decir verdad es que la conciencia cada día nos va demostrando el poder que tiene, no solamente de conectarnos a nosotros, ¿no? Sino conectarnos con nuestro entorno, nuestro mundo, nuestros animales, la naturaleza, el cosmos incluso. Mencionaste algo que me llama mucho la atención, el campo mórfico. Me gustaría citar a un autor que habla de este fenómeno que es la telepatía y lo relaciona con el campo mórfico. Se llama Rupert Sheldrake, es un biólogo que salió de Cambridge por allá de los años 60. Imagínate, ya en ese entonces trataba de investigar la conciencia debido a que en la comunidad científica pues no se le tomaba importancia a la naturaleza más allá que de un mecanismo, una máquina, como un recurso, ¿no? Dejamos de verla como algo vivo, algo consciente. Y este biólogo trataba de recuperar esta idea sobre la conciencia. Tiene un libro muy bueno que se llama Los 7 experimentos que cambiarán al mundo. En este libro básicamente son varios experimentos que hizo este biólogo con animales y seres humanos. Pero claro, esto suena muy así como, experimentó con animales. Pero realmente no les hizo daño. Lo único que hizo fue estudiar el comportamiento, por ejemplo, de un perro y de su dueño. Y esto hasta está grabado, hay videos, hay mucha información sobre esto, me encanta. ¿Por qué eligió al perro y al amo? Es decir, ¿por qué este ejemplo? Esto es debido a que este biólogo sostiene que los poderes psíquicos, como lo podría ser la telepatía en este caso, podría provenir de estos campos de información que se van generando entre un individuo y otro, entre un emisor y un receptor, que de por medio tienen una emoción, tienen un vínculo, y que este patrón, por así decirlo, se repite en varios niveles, ¿no? Niveles de plantas, de animales. Y bueno, si me lo permites, Danja, te voy a leer un pequeño fragmentito chiquito de lo que encontré de este autor. Básicamente, la telepatía, este biólogo, lo explica como una de las actividades que se encuentran dentro de la resonancia mórfica. Básicamente, la hipótesis de este biólogo postula que todo tipo de organismo está sujeto a la influencia del conocimiento adquirido por organismos anteriores o similares, como un proceso llamado resonancia mórfica. Provoca campos mórficos o bien campos de forma de patrones o estructuras de orden que pueden viajar en el espacio y tiempo y son capaces de moldear a los organismos en el futuro, contribuyendo de esta forma a una especie de memoria colectiva, es decir, una especie de campo de información colectiva al cual podemos acceder. Este proceso no se restringe a seres vivos, sino a todos los sistemas autoorganizables, como moléculas, cristales, células, plantas, animales, etc. Entre más nosotros, es decir, un individuo, en este caso nosotros, compartimos información con una persona allegada o un ser vivo allegado, es decir, al cual estimamos de algún modo, se va creando este campo de intercambio de información entre los individuos y eso va generando este fortalecimiento de los lazos, ¿no? ¿Cuál es el lazo más noble que hay? Pues entre nosotros y nuestros guardianes, ¿no? Nuestros animales, nuestros tal vez esos seres que no son del todo
nuestra familia natural, biológica, pero es un ser que proviene y que tiene una conciencia con la cual se puede alinear con la nuestra. Es que está súper interesante y concuerdo plenamente porque él habla de la memoria genética, también dentro de la psicología Carl Jung habla lo mismo, incluso de los símbolos que se encuentran en el inconsciente colectivo. Con respecto a lo que decías, también se da con las plantas, que yo he visto a personas que le hablan a la planta y de la manera como se relaciona la planta también va creciendo. Entonces hay una especie de información que está en torno a nuestro... Por ejemplo, esto que mencionas de Carl Jung y los arquetipos, que son como símbolos de la conciencia colectiva. Alguna vez leí, entre todas estas situaciones de los sueños y del subconsciente, un ejemplo de estas figuras ha sido el hombre del sombrero en los sueños, por ejemplo, ¿no? Oh, sí. No sé si ¿has escuchado de eso? Sí, cuando niña lo vi en algún momento y he tenido experiencia, y con serpientes que también están muy arraigados en el arquetipo del ser humano. Aprovecho este momento para decirles a todo el público de Planeta Totem que sigan el canal de mi queridísima amiga Danya Dusa, una gran guerrera de Gaia, y créanme que ahí van a encontrar mucho contenido de la conciencia, mucho contenido sobre la magia, de la alquimia y también de historia antigua, ¿cierto, Danya? También recomendar el canal de Alex Dragon de Planeta Totem, que es un canal que yo vengo viendo desde hace mucho tiempo, que antes de hacer mi propio canal me nutría bastante, sobre todo con el tema de los animales de poder. Cuando ingresé al chamanismo me nutrió mucho el canal de Alex, así que totalmente recomendado. Hay de todo, mucha información. Me gustaría saber también si tú tienes alguna experiencia que nos puedas compartir en donde haya habido este tipo de transmisión de información. Es verdad que la telepatía escapa a la expresión verbal, a la palabra, ¿no? Por eso se dice que la telepatía es básicamente la comunicación más honesta o más sincera, porque no tiene una palabra. ¿Qué pasa a veces con las palabras? Que están limitadas a un entendimiento, están limitadas a un concepto. Por ejemplo, cuando tratamos de expresar un sentimiento, pues utilizamos muchas palabras para poder dar a entender lo que estamos sintiendo. La telepatía es este momento en el que nosotros emitimos un mensaje para que lo reciba la otra persona de la manera más auténtica, de la manera más natural, sin filtros, ¿no? De algún modo. He tenido este tipo de experiencias, por ejemplo, en momentos en los que he inducido mi cuerpo, mi conciencia a un estado alterado. ¿A qué me refiero alterado? Ojo aquí. No me refiero a un sentido de éxtasis o de emoción o locura. Me refiero a un estado alterado con base a que cuando meditamos, alteramos nuestra conciencia. Cuando he ido a la naturaleza, varios de los espectadores que nos estarán mirando ya habrán visto en Planeta Totem, y si no es así, se los recomiendo. He subido varios videos de algunos campamentos, algunos viajes que he hecho con mi manada, bueno, mi grupo, por así decirlo, de personas. En este tipo de viajes, pues vamos a tener contacto con la naturaleza, con las estrellas, con el alrededor, ¿no? De alguna manera sometemos nuestra conciencia y nuestro cuerpo a contemplar la naturaleza, a contemplar el alrededor, ¿no? Entonces, en este tipo de experiencias nos ha sucedido que realizamos una meditación colectiva para de alguna manera equilibrar o alinear nuestra conciencia con las del alrededor. Y en plena meditación, cuando llegué a ese estado de calma, a ese estado de paz, comencé a observar una figura como un cubo, como una especie de cubo que estaba girando. Estoy seguro que muchos acá hemos tenido visualizaciones en meditación y nos damos cuenta que es como ver el objeto y no verlo al mismo tiempo, ¿no? Es como percibirlo. Sí. Yo estaba viendo este objeto de manera cúbica, traté de poner mi atención en observar qué es lo que estaba viendo, y de pronto uno de los chicos que estaba del grupo dice: oigan chicos, estoy viendo una estructura cuadriculada. Y fue como, ok, no voy a decir nada, me voy a callar. Y de pronto una de las chicas del grupo comenta: yo estoy viendo un cubo. Cuando dijeron el cubo, yo me emocioné mucho.
No quise. Tiempo después, cuando terminamos la meditación, les comenté que yo estaba observando esta estructura y varios del grupo en algún momento se nos presentó esta estructura, tal vez de maneras un poco deformadas, pero siempre era un cubo, siempre era un cuadro, ¿no? Después de esto, posteriormente, este tipo de ejercicios que hicimos en meditación, de hecho, bueno, me preguntaste si había un método o si había experimentado alguna vez algo por el estilo. Regresando de estos viajes, hemos intentado o hecho este experimento y se los recomiendo mucho a todos los que nos están viendo. Mi grupo somos 5 personas, 6 personas, las que normalmente salimos a este tipo de viajes. Y bueno, cada una se encontraba en su casa, literalmente, ¿no? Yo decidí convocarlos a una meditación colectiva, de todos al mismo tiempo, desde donde se encontraran, desde su casa, desde su jardín, etcétera. Literalmente no nos juntamos. Intentamos, yo les dije a ellos que de alguna manera para mí la forma de poder desarrollar telepatía era viendo que había un emisor y un receptor. Es decir, alguien que emite una imagen y alguien que está abierto a recibir esa imagen, ¿no? Entonces, entre estas imágenes seleccioné de entre 3 figuras, un triángulo, un cubo o un rombo. Y básicamente lo que hice fue yo visualizar la imagen del rombo en ese momento y tratar de mandárselas de manera mental. Es decir, en el momento en que iniciamos la meditación, nos pusimos de acuerdo a través de WhatsApp, comenzamos a meditar y no teníamos límite de tiempo. Simplemente conforme fuéramos terminando, íbamos a escribir lo que sentimos. Para mi sorpresa, cuando terminamos esta meditación, yo estaba visualizando cómo emanaba un rombo de mi cabeza, cómo trataba de enviar una imagen de este rombo a donde fuera que llegara, ¿no? Literalmente la estaba tratando de visualizar, la estaba tratando de ver a las personas, imaginar a las personas cómo reciben esta imagen. Y mi sorpresa fue que cuando abrí los ojos ya tenía 4 mensajes en el grupo. De pronto observo los mensajes y empiezan a decir, no sé ustedes, pero yo la verdad vi un rombo. Luego otra chica decía, yo vi un color naranja. Y así conforme fueron los mensajes, fue algo muy extraño. Les llegó la imagen a unos de la figura y a otros del color. Entonces ahí se nos abrieron vertientes de decir, ok, ¿qué es la telepatía? ¿Solamente son palabras? ¿Solamente son figuras? ¿O es toda una experiencia la que compartes? Pero cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia por el estilo en el que a lo mejor no captaran la imagen, sino el color, una emoción, un presentimiento? Sí, de hecho he conocido a personas que tienen distintas formas de percibir, depende de la situación, pero he conocido a personas que tienen bastante desarrollado el chakra corazón. Entonces ellas como sienten. Hay otras que ven y otras que escuchan. Depende el centro que uno tenga más activado, trabajado, o también yo creo mucho que de vidas pasadas hay cosas que se vienen trabajando. A mí me pasó un tiempo en que estuve leyendo el tarot porque me gusta incursionar en todo. Entonces empecé a leer a personas y había una chica que iba a ir a la casa, yo jamás la había visto y nunca había hecho esto. Me fui al jardín de la casa, de mi casa, y dije, voy a tratar de conectar con ella porque debe venir cerca. Tal vez ella está pensando en lo que vamos a hacer en la lectura de cartas. Y resulta que cierro mis ojos, entro en este estado de conciencia, que me gustaría hablar después un poco, en estado de conciencia alterado, que yo le llamo trance, y comienzo a ver a una niña pequeña de 5 años, más o menos, y que un hombre muy alto la tomaba en sus brazos. Pude ver su ropa, los zapatos negros, unos calcetines blanquitos, la casa de tablas, una foto adentro, y recibí una palabra que decía, hasta ese momento ella fue feliz. Y me pongo a escribir y venía más información, nombres, relaciones familiares, hasta que corté. Y cuando llegó esta chica a la casa, antes de leer el tarot, comencé a recibir información de ella, de sus gustos, que quería estudiar pedagogía en matemáticas, que quería ser profesora, que tenía una hija de 2 años. Entonces cuando yo iba a formular la pregunta, tenía la información. Por ejemplo, quería preguntarle, ¿tú tienes hijos? Pero ya mi mente venía, sí, de 2 años. Entonces le iba diciendo, tú tienes una hija de 2 años. Al final no le leí las cartas y le entregué en un papel la visión que había tenido.
Entonces ella me dijo que a los 5 años de edad su padre había muerto y después que era el hombre que yo vi que la tomaba en brazos. Y después ella me envió una foto de su casa y fue tal cual la vi. Pero esta comunicación o este intercambio de comunicación fue solamente cuando ella ya venía a unos metros de mi casa y ella seguramente conectó conmigo en ese momento. Porque como bien decías tú, ocurren situaciones en que uno quiere enviar un mensaje, pero el receptor también tiene que estar en cierta forma conectado, porque es lo mismo que si a mí me dicen algo y yo no escucho o miro para otro lado, el mensaje va a pasar. Entonces va a pasar de largo. Entonces tenemos que tener cierta recepción o estar un poco conscientes para captar el mensaje cuando viene, y eso es difícil hacerlo en un estado de conciencia, por ejemplo, el que tenemos ahora actualmente, sino que me refiero a que hay que entrar en otro estado mental, como tú bien decías, que se alcanza muy bien con la meditación, que a lo mejor los que están aquí han meditado o algunos no, porque hay personas que me cuentan que les cuesta mucho meditar. Hay un estado en la meditación en que uno vive el presente, como tú lo decías, que uno se desconecta de todo lo que hay alrededor, de preocupaciones, y uno queda como en un estado de suspensión, con un relajo, y tu conciencia fluye. Es en ese estado, al menos en lo que yo personalmente he podido hacerlo. Para eso cierro mis ojos, porque ocupo mi tercer ojo para poder verlo. Bien lo dices, a través de la meditación podemos alcanzar esta frecuencia, porque es como si nos alineáramos a una frecuencia, ¿cierto? Cuando entramos en estos estados, ¿no? Entonces, se me hace curioso esto que mencionas de que al quitar el ruido mental, al quitar estos velos que a lo mejor tenemos con la sociedad, que a lo mejor tenemos con el mundo exterior, porque ya ni siquiera la sociedad, ¿no? Sino lo que percibimos de ella, lo que dejamos que del exterior entre en nosotros, ¿no? Yo creo que muchas veces el ser humano ha tenido naturalmente esta capacidad, pero pues llegó un momento en que ya nadie nos enseñó sobre ella, ya nadie nos habló sobre esta capacidad y se quedó enterrada en solamente un mito, un recuerdo, ¿no? Pero pues como dices, Danya, todos hemos experimentado en algún momento. Yo diría que, por ejemplo, si buscáramos un sinónimo de telepatía, sería algo así como el presentimiento. Cuando tenemos un presentimiento de algo, ¿no? Tal vez no es verlo, tal vez no es escucharlo, pero lo sentimos. Y entonces es como dices, de alguna manera, lo que comentabas de los chakras, de que dependiendo qué sentido tengamos más desarrollado, será el sentido a través del cual captemos o veamos esta comunicación. Danya, me pareció algo muy curioso que comentaste de la glándula pineal. ¿Por qué comentabas sobre la glándula pineal? Es que en lo personal, bueno, la glándula pineal o el tercer ojo nos entrega información, pero algunos le llaman que es la conexión con Dios o las ventanas hacia el cielo o el universo. Pero la información que entrega la glándula pineal, yo digo que es visual, porque se pueden ver imágenes, pero en el fondo la información a través de cómo nosotros percibimos las cosas aquí dentro de un espectro de luz que es muy reducido. Es como que puede captar muchas otras cosas. En lo particular, el chakra que yo tengo más trabajado, que es algo que traigo desde niña, es el chakra tercer ojo, pero sí en ocasiones lo he sentido en el corazón y también auditivamente, pero eso tiene que ver qué tan alineado estén mis chakras, y eso lo he logrado con meditación. Mientras más medito, más se alinean los chakras y la información que he podido ir recibiendo llega por distintos sentidos, porque a veces también es a través de la audición, cuando han venido personas a consultarme, no trabajando como psicóloga, sino que desde el punto de vista espiritual, cuando los chakras están alineados y hay una práctica meditativa, la información puede llegar de la forma más inesperada. Con respecto al tercer ojo, por lo menos es la forma en que como yo puedo ir incluso discerniendo desde dónde vienen las cosas, porque incluso me ha tocado... Claro, muy importante. Sí, porque han habido ocasiones en que cuando uno se abre a enviar un mensaje o a recibir mensajes, entonces también a mí me pasa que por lo menos aquí con el tercer ojo y el chakra corazón puedo discernir desde dónde vienen. Cuando queremos adentrarnos en este campo de la conciencia y de sus poderes,
pues tratar de tener un filtro, ¿no? Entre tal vez lo que podría ser lo que estamos recibiendo y un filtro entre tal vez lo que venga de otros lados o incluso lo que venga de nuestra propia mente, ¿no? De nuestra propia persona, ¿no? Pues claro, podemos decir, bueno, ¿cómo podemos diferenciar la telepatía de la imaginación? Porque eso es un argumento, mucha gente que tal vez no cree en estos temas aborda, ¿no? Y yo siempre he pensado que cuando experimentamos telepatía, cuando experimentas este mensaje de alguna manera, te das cuenta no solamente por lo que recibes, sino por cómo te hace sentir ese mensaje, lo que estás experimentando, ¿no? Como hablábamos en el principio de la plática, pues telepatía, experimentar a lejanía, ¿no? Básicamente, en pocas palabras, pues es cuando nosotros podemos darnos cuenta de esto, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, si empezamos iniciando esta comunicación desde el amor será el factor común a través del cual recibamos una respuesta. Creo que siempre ha sido muy importante, o al menos en mi persona, siempre me he enfocado en tratar de observar el mensaje de una manera amplia, porque, por ejemplo, he visto que a veces recibimos mensajes y podemos interpretarlos de muchas maneras, ¿no? Debido a que no sabemos qué estamos viendo. Como por ejemplo en el caso de lo que experimentaste de esta chica que tuvo pues su experiencia lejana con su padre, pues es interesante porque al principio podrías decir, bueno, ¿por qué recibí esto, no? ¿Por qué? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa niña? ¿Qué es todo esto? Y de pronto te das cuenta sincrónicamente que este evento que tú tuviste no fue una casualidad, sino que fue recibir esta idea, ¿no? Fíjate, uno de los autores que suelo citar muchísimo dentro de estos temas es al escritor Sixto Paz Wells, pues se le conoce mucho por su investigación en el tema OVNI, y bueno, él básicamente lo que habla de los fundamentos o pilares de su comunicación, pues es la comunicación telepática, no solo con seres de otros lugares, sino entre nosotros, entre los seres humanos. Y este autor maneja mucho la idea de que en un grupo de personas siempre habrá alguien que pueda servir como una antena y siempre va a haber alguien que pueda servir como un emisor. Sí, yo creo que sí. O también como recordando, al menos yo soy una convencida de que el ser humano que existía antes estaba conectado con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. De hecho, a mí me gusta mucho la mitología. Se dice que el hombre que existía antes de nosotros podía comunicarse telepáticamente con otros seres humanos, con animales, con plantas. Y yo creo que es una habilidad que con el tiempo se fue perdiendo, una por la alimentación, ¿cierto? Por todas las cosas que hay que hacer en lo cotidiano, y sobre todo porque hubo un tiempo en que se le dio mucha importancia a la razón. E incluso una persona que era muy racional era sinónimo de inteligencia. Y después vino el predominio de la ciencia y un pensamiento más lógico, racional, materialista, y el hombre como que empezó a olvidarse de la parte más intuitiva y de la esencia, y comenzaron a atrofiarse estos centros porque no los usábamos. Pero yo creo que más que nada es cosa de recordar y de volver a activar eso, porque yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos vivido esa experiencia, y se trata solamente de reconectar con eso. Y una de las mejores prácticas que yo recomendaría es la meditación. Y cuando uno alcanza y comienza a notar que hay un cambio en la conciencia, acompañarlo de una intención. O sea, si alguien de aquí quiere practicar telepatía, primero con todo el respeto que merece, porque yo creo que uno tiene que estar en un estado energético más sutil, no tan denso. Es decir, porque depende, cuando uno está en trance, a veces uno puede ser atraído hacia campos, por ejemplo, si estamos vibrando denso, uno es atraído hacia campos densos. Y me pasa a mí que cuando estoy en trance me desdoblo rápidamente y de acuerdo a mi estado emocional soy atraído a ciertos campos en el astral. Y me cuesta a veces quedarme en el aquí y solamente con mi conciencia alterarla, pero me voy rápidamente a otro lugar y luego vuelvo de sopetón al puente. Pero sí estar en una buena frecuencia, con emociones positivas, conectarse con cosas positivas e intentarlo. Yo recomiendo un estado de conciencia alterado o trance, una intención
de hacerlo. Y si puedes acompañarlo de una emoción que es bonita, es mejor aún. Porque a mí me ha pasado que cuando le pongo una emoción, es más efectivo, es más claro y es más bonito aún. Ese estado positivo de la materia, de la conciencia, de tu propia persona, ¿podríamos decir que el estar positivos nos permite estar más receptivos, tal vez? Claro que sí, porque si estamos más densos, o sea, nuestra frecuencia es más densa, nos vuelve Sí. más materiales, más apegados a este plano que es material, porque este plano es denso, el plano tridimensional. Pero mientras más sutiles, es decir, en una frecuencia que es más armónica, y como lo dice la palabra sutiles, es más fácil salir o enviar un mensaje, porque al estar más sutiles, como eran nuestros ancestros, que dicen que eran más sutiles que nosotros, el cuerpo energético dicen que se podía ver fuera del cuerpo físico. Wow. Estos mensajes que enviamos son de ese mismo tipo de material, es energía. Entonces, mientras más nos conectemos con nuestra energía, más sutiles, de mayor forma vamos a poder, va a guiar nuestra intuición y decir, mira, en este estado en que estás, envíalo. Pero hay que estar conectado al Wi-Fi o la fuente, como le llamo yo, que para conectar con la fuente hay que estar en una frecuencia que es sutil, que es livianita, neutral, ojalá.